esté estresado, y todo eso, como bien sabemos, baja las defensas y nos hace más vulnerables. Pero además nos lleva a tomar malas decisiones, como ir al supermercado y comprar de todo. De todo, sí, sí. Ir a la farmacia y comprar, no sé, de todo. Sentir que si uno no tiene un respirador al lado de la cama se va a morir. Son todas cuestiones que son totalmente falsas. De hecho, incluso hasta, digamos, lo que dice el Ministerio de Salud es que el uso de barbijo es para la persona enferma. No es necesario, salvo que uno sí o sí tenga que ir a un lugar donde hay muchísima gente, ponerse el barbijo, pero sin embargo agotamos las científicas, las farmacias, le pedimos barbijo y no hay más. Esto también es muy importante, ¿no? Este mito de que, bueno, estoy sana, me pongo barbijo porque trabajo con mucha gente. No, esto no es así, digamos, para las personas enfermas nomás, y esto tiene que quedar claro. Claro, o sea, el barbijo es una barrera para el virus y cuando, digamos, hay circulación de virus, esto te protege. Por ejemplo, no sé, un médico que está atendiendo personas con patología respiratoria, sí lo necesita, claro, porque digamos, es probable que alguna secreción, ya sea salival o de otro tipo, pueda infectar al médico, y entonces sí uno, digamos, es recomendable que el médico o el enfermero o el trabajador de la salud lo use en ese caso. Pero si uno no trabaja en ese ámbito, no es necesario que lo use, ¿sí? Eso es lo que, digamos, se recomienda en general, y que muchas veces por estas cuestiones de miedo lo usan, digamos, hasta para estar adentro de la casa. Sí, o para salir a la calle también, ¿no? Se ve mucha gente hoy en día con barbijo. Exactamente. Hoy lo que hay que priorizar son los comunicados del Ministerio de Salud de la Nación, del Ministerio de Salud de la provincia, de la Organización Mundial de la Salud, pero nada más. Digamos, esto de que del mate, perdón, del té que supuestamente te protege o te cura el coronavirus. Eso de las infusiones, hay que tomar infusiones calientes, se decía. ¿Esto es cierto? Me parece, digamos, que si el Ministerio de Salud lo recomienda, hay que seguirlo. Pero en realidad yo he escuchado, por ejemplo, que un té te cura el coronavirus, que una mezcla de yuyos te cure el coronavirus, que, bueno, infinidad de cosas. Muchas recetas caseras, por decirlo. Claro, digamos, exactamente. Entonces uno tiene que tratar de unificar el mensaje, digamos, de decir todo lo mismo, confiar en las instituciones que tal vez, digamos, porque vienen bastante castigadas, porque vienen bastante vapuleadas todas las instituciones. Por ejemplo, el Ministerio de Salud no existía, digamos, había dejado de funcionar o digamos, no tenía el rango de ministerio. Ha habido muchos problemas, digamos, a nivel institucionales y la sociedad está un poco descreída de eso, pero realmente es importante en este caso volver a confiar y a unificar el mensaje, todos decir lo mismo. Y los agentes de salud tienen que comunicar, pero, digamos, tratando de llevar un mensaje de serenidad a la población para que no tome malas decisiones. Porque, como decimos recién, los mensajes repetitivos, alarmantes, que solo buscan, digamos, vender el mensaje y no tal vez dar una información útil a la población. Entonces ese tipo de mensajes tiene que tratar de reducirlo y tratar de dar simplemente las actualizaciones, la información útil, siempre sacada de un documento fuente que sea el Ministerio de Salud. Claro, es un problema, digamos, es un problema lo que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel país, en Santiago del Estero. Bueno, si bien no hay casos confirmados, pero es importante, digamos, que seamos responsables, pero que no vivamos con ese temor constante, porque me imagino una persona, por ejemplo, en las edades de riesgo, mayores de 80 años, o niños pequeños, o mujeres embarazadas, ese miedo, doctor, con el que deben vivir en estos momentos también. Claro, o sea, de nuevo, yo no soy infectólogo,
no soy epidemiólogo, tampoco sanitarista, pero sí te puedo decir que desde la salud mental nosotros podemos colaborar tratando de llevar serenidad a la gente. Esto no significa de ninguna manera que nos tenemos que relajar y no tenemos que seguir los preceptos de la Organización Mundial de la Salud, de los Ministerios de Salud. Tenemos que hacer caso a lo que nos dice nuestro presidente, lo que nos dice el ministro de Salud, pero hay que hacerlo de una manera serena. Esto es como, por ejemplo, en los estadios, ¿no? Cuando salen todos de golpe, puede haber, digamos, heridos y puede haber muertos, ¿no? por estampida. Si uno sigue las instrucciones, digamos, de la voz de comando del estadio que dice, bueno, salgan de a uno por las salidas recomendables, ¿no? Por ejemplo, que haya un incendio o que haya un evento, sí. Cuando todos salen de golpe, utilizando solamente, haciéndole caso al instinto, al miedo, bueno, por ahí el escape puede ser peor que esa situación que por ejemplo, un gas lacrimógeno que se tire en el estadio, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros sigamos los lineamientos de nuevo del ministerio y podamos llevar adelante, digamos, acciones, pero de una manera serena. Una cosa importante que tiene que saber la población es qué es lo que pasa con el estrés que genera este miedo, sí. ¿No? Porque, digamos, el miedo te cuida, el miedo es una función de nuestro organismo que hace que nosotros evitemos una situación que nos pueda producir un daño, ¿no? Nos desafía, por ejemplo, nosotros vemos un auto que se nos acerca o un animal, qué sé yo, un animal salvaje que se nos acerca, bueno, entonces uno dice, bueno, tal vez me pueda hacer daño, mi cuerpo lanza una señal de alarma en mi torrente sanguíneo, se libera la adrenalina y uno prepara el cuerpo para escapar o para pelear. Entonces, una vez que mandamos esa adrenalina en la sangre, nuestros ojos se ponen hipervigilantes, empezamos a observar para todos lados para ver qué podemos hacer para huir, por ejemplo. Nuestro corazón empieza a latir fuerte, los pulmones empiezan a respirar, digamos, de manera acelerada, y eso es para justamente mandar más sangre oxigenada a todo el cuerpo, por ejemplo, a los músculos, para ayudar al cuerpo para escapar, digamos, aumenta las posibilidades de escapar. Pero ¿qué pasa? Eso lo podemos sostener por un ratito, digamos, al escapar de que me choque el auto, claro. A escapar del animal salvaje, pero después, digamos, eso no se puede sostener. Por ejemplo, un animalito que escapa a un predador, se mete en un pocito, encuentra el pozo, se pone alerta, encuentra el pozo, se mete ahí, una vez que está a salvo, pasa un tiempito y vuelve la calma. Y vuelve la calma, digamos, el animalito, la frecuencia cardíaca vuelve a lo normal, empieza a respirar más profundo, más lento, y todo vuelve a la normalidad. Pero cuando el miedo está en la cabeza y no hay pocito donde nos podemos ocultar, por más que nos metamos dentro de casa, si seguimos recibiendo, digamos, el signo de alarma a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, la vecina me dice que el coronavirus, y todo me va activando de una forma que después es difícil calmarme, es difícil volver atrás. Uno hasta sueña con el coronavirus, sí, ¿no? Totalmente. Entonces, eso empieza a afectar y digamos, con el tiempo se va generando lo que se llama el cortisol, que es una hormona del estrés, que es un corticoide, que, digamos, de hecho lo que hace es bajar la posibilidad de que mi sistema inmune esté fuerte y que, por ejemplo,
haga frente a las enfermedades, entre estas el coronavirus. Claro, después también muchas enfermedades, ¿no?, que pueden venir Te aparejadas si una Exacto. persona está estresada. Exactamente, te predispone para todas las enfermedades, tanto psiquiátricas como, digamos, dentro del campo de la clínica médica, la gastroenterología. O sea, ¿quién cuando está estresado dice se me cerró el estómago, o me ha caído mal la comida, Claro. o tengo acidez, o tengo intestino irritable, colon irritable? Son todas manifestaciones del estrés, pero digamos, de todas las especialidades médicas se ven influidas por el estrés, ¿no? Sea por el coronavirus o otro tipo de estrés. Claro. Pero en este caso el que predomina es este, por eso me parece que la función de los agentes de salud mental es un poco tratar de llevar serenidad, calma, y esto no significa dejar de cumplir los preceptos que nos tiene que dar una sola fuente, que es el Ministerio de Salud, ¿no? Y que después el resto de las cosas, la información repetitiva, las alarmas, el pánico que se genera a través de las redes sociales y del run, el radio pasillo, eso no hace más que afectar a la salud aún más, afectar a la población aún más. Y esta es una cuestión, digamos, epidemiológica, que se sale todos juntos o no sale nadie, Claro. ¿no? Entonces, uno tiene que pensar de manera solidaria. Uno puede ser una persona joven, una persona con todas las defensas bien constituidas, pero no tenemos que pensar solamente en nosotros, ¿sí? Porque tenemos que pensar en los adultos mayores, tenemos que pensar en los inmunosuprimidos, tenemos que hacer el esfuerzo de pensar, por ejemplo, dentro de mi familia, quién está inmunosuprimido, quién tiene una patología de base, como hipertensión, diabetes, asma y otras, entre otras enfermedades, porque ellos son vulnerables y yo les puedo pasar el virus. Entonces, y además, digamos, el virus va a seguir dando vuelta en tanto y en cuanto no tengamos una reacción global contra la transmisión, Sin ¿no? duda. Entonces, uno tiene que hacer tiene que tomar todas las medidas, pero tiene que estar tranquilo y tiene que tratar de no viciarse con las noticias, porque realmente el cuerpo y el cerebro busca desde dónde me pueden hacer mal. ¿Para qué? Para poder librarse de ese mal. Pero eso pasaba en la sabana, cuando nos teníamos que defender de los leopardos. Claro. Ahora, digamos, ese mal es invisible y el estar paranoico, el estar hipervigilante, que es una reacción normal de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, nos hace más vulnerables a través de este mecanismo que hablábamos recién, de la adrenalina, del cortisol, y que el estrés constante me baja las defensas. Claro, o sea que hoy en día tenemos que estar mucho más fuertes, tenemos que estar bien alimentados y demás, bueno, para evitar y prevenir, ¿no?, que el virus circule. Y esto, doctor, digo, de los medios, de comunicar la cantidad de casos, porque hay personas que por ahí nos preguntan y nos mandan mensajes que digan la cantidad de casos verdaderamente en la Argentina, hablar de números, de cantidad de infectados, de personas que perdieron la vida. ¿Esto es bueno, no es tan bueno? Bueno, de nuevo, la avidez por información en estos casos es como un vicio, ¿no?, que te hace mal, porque digamos, lo único que necesitamos saber son los preceptos del Ministerio de Salud. Lo demás no lo necesitamos saber, y es más, cuando es información repetitiva, cuando es información imprecisa, cuando es información que no se sabe de quién es la fuente, que ponen una fuente y después uno va a ver la fuente, por ejemplo, no sé, de Lancet, y bueno, no está ese doctor tanto Claro. en una revista de prestigio. Entonces, digamos, la información confiable es la que dan los medios oficiales, y no es necesario estar todo el tiempo, de hecho es perjudicial estar todo el tiempo conectado, es perjudicial, digamos, estar recibiendo todo el tiempo información, estar todo el tiempo con el celular viendo qué noticias del coronavirus,
que hay aquí, que hay en Italia, que hay en Teherán, no, Claro, no importa, sí, sí, digamos. sí. Es como que además hoy en día con las nuevas tecnologías es como que estamos muy pendientes de lo que sucede minuto a minuto. Claro, mira Luciana, esta es la primer pandemia que se da con todos estos medios de comunicación, Claro. digamos, Tan tan avanzados. inmediatos, tan Sí. avanzados, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, en la pandemia de la peste bubónica, se morían muchísimos más y no había medios de comunicación y la gente por ahí, en vez de cuidarse, digamos, pensaba, por ejemplo, que esto era un castigo divino y tomaba otras medidas que eran inefectivas, ¿me entiendes? Entonces, la bacteria, el bacilo, se multiplicaba y eso, digamos, obviamente ha sido fatal porque 1 de cada 3 personas en Europa ha fallecido. Pero ahora la tecnología nos permite cuidarnos incluso antes que llegue el Claro. bichito Exacto. a nuestro lugar. El problema es otro. El problema es la sobreinformación, es la información imprecisa, es el pánico, es la situación que en vez de permitirnos reaccionar adecuadamente, nos empuja a reaccionar impulsivamente, a reaccionar o a paralizarnos o a reaccionar mal, ¿no? En exceso. Y esto hace que, obviamente, nuestro cuerpo viva estresado, que no podamos descansar, que nuestro cuerpo, digamos, no nos permita reaccionar ante estos agentes etiológicos, como es el coronavirus, de una forma integral, sino que se encuentra debilitado justamente por la falta de serenidad, por la falta de poder dosificar esta información, de poder dar, digamos, sí es importante la información, pero tal vez 1 o 2 veces al día. No hay No todo el tantas tiempo. actualizaciones. No sale la vacuna, digamos, de hoy a la mañana para hoy a la tarde, sino que eso tarda en aparecer y no van a aparecer más nuevas noticias, sino que simplemente uno se va a poner cada vez más tenso, más miedoso y hasta pueden aparecer enfermedades, digamos, desde el punto de vista psiquiátrico, en las personas vulnerables, obviamente, por no poder parar con esta necesidad de información alarmante, ¿no? Entonces, es recomendable ver las noticias, pero tratar de buscar los medios oficiales, cuando habla el presidente, cuando habla la ministra de Salud o el subsecretario, para poder seguir esos preceptos de manera responsable sin que esto genere una situación de total descontrol, digamos, una situación de cuando uno se siente impotente, ¿no? Esa sensación de impotencia realmente genera mucho estrés, genera mucha angustia. Y entonces, desde los medios de comunicación, uno lo que tiene que tratar de hacer es decirle, bueno, mire, se puede combatir esto, digamos. No es que uno está impotente contra el coronavirus. Las cosas que tenemos que hacer son estas. Son estas y hay que cumplirlas. Y hay que ocuparse, hay que ser tratar responsables. Exactamente, hay que tratar de no preocuparse a sobremanera, pero sí de ocuparse. Lávese las manos, trate de no tener tanto contacto con otras personas, no vaya a lugares a donde haya mucha gente. Obviamente todo lo que dicen que hay que taparse el estornudo con un pañuelo o estornudar en el pie del codo. Todo lo que, en definitiva, yo no voy a replicar de nuevo lo mismo que dice el ministerio, pero sí hay que seguir eso y hay que decirle, bueno, miren, si bien estamos así, si bien estamos en un momento en donde todo el mundo está muy alarmado, esta situación también va a pasar. Claro. Esto no es el fin del mundo. Claro, porque mucha ¿sí? gente lo cree así también, ¿no? Exactamente, esto va a pasar. ¿sí? Esto, es importante entender esto, porque a veces cuando uno está mal, cuando uno está preocupado, cuando uno está angustiado, la sensación es que esto nunca va a pasar.
Y la verdad es que esto pasa. Esto es, ¿no? es una prueba más en la vida, si se quiere, no es parte de la vida. Exactamente, esto pasa y además uno tiene herramientas con las cuales combatir esta epidemia o esta pandemia. Por lo tanto, lo que uno tiene que tratar es centrarse en las cosas que sí podemos cambiar y dejar de preocuparnos por las cosas que no podemos cambiar. Bien. A veces uno dice, por ejemplo, yo he escuchado que la gente tiene miedo porque tiene, digamos, cierta información de la capacidad de los hospitales locales en virtud de lo que podría llegar a ser una epidemia como ha sido en Italia o en China, y tiene miedo de que eso vaya a suceder aquí. Bueno, nosotros estamos en una situación totalmente diferente a lo de China o a lo de Italia, porque gracias a Dios, digamos, hemos tenido tiempo para prepararnos. Para tomar medidas, pero digamos, las medidas que pueda tomar el hospital o el Ministerio de Salud en aumentar las camas o lo que pueda hacer, digamos, para aumentar su capacidad, son mucho menos potentes que las medidas que pueda tomar la población cumpliendo los preceptos, aislándose en la casa, tratando de cuidarse, usando, digamos, el lavado de manos, que es fundamental, lo más importante aquí, digamos. Esto no es que tenemos que hacer millonarios a los fabricantes de alcohol en gel, los tenemos que usar cuando no tenemos un lavabo, digamos, a disposición, pero sí lo más importante es lavado de manos y cuidarse, ¿sí? Tratar de, obviamente, no pasar frío, gracias a Dios, digamos, en Santiago todavía no tenemos frío, pero, digamos, si uno dice, bueno, cuando nos exponemos al frío, digamos, y tenemos hipotermia, nuestras defensas bajan y además tendemos a tener enfermedades respiratorias como neumonía, bueno, tratar de no exponernos, porque justamente en este caso hay un bicho bastante malo que nos podría agarrar, y entonces es importante también fortalecer nuestras defensas, comer bien, comer sano. Todos los que fuman tienen que tratar de bajar el consumo de cigarrillos, si pueden dejar, aprovechar esta pandemia para poder dejar el cigarrillo, sería muy bueno. Cuidarse los que son hipertensos, los que son diabéticos, comer sano, ¿no? Tratar en definitiva, cuidarse, la salud en su integridad. Eso es mucho más potente que tener 1000 respiradores en el a disposición, hospital. claro. Doctor, y como para ir terminando, y por último, es importante esto de quedarnos en la casa. Hay muchas actividades que podemos hacer para poder ocupar nuestra cabeza también, digo, ¿no? Porque por ahí muchos dicen, ¿qué hacemos con los chicos en casa? Las mamás que nos van ahora, nos llevan los chicos a la escuela, están todos juntos, encerrados, no se puede salir. Hay muchas actividades para distraer nuestro tiempo. Exactamente. A veces uno, con el ritmo de vida que imprimimos ahora todos los que trabajamos, que estamos las 24 horas prendidos al trabajo, viene bien un parate, viene bien un reencuentro con la familia, con los hijos, y es muy buena tu aporte y tu pregunta, porque realmente uno no está habituado a compartir tanto tiempo. Y además también los chicos, los hijos, y por ejemplo las personas con retraso mental, las personas que tal vez no ven el mundo como lo vemos nosotros, necesitan que uno les atempere todo este maremoto de información alarmante, que les trae mucha angustia, ¿no? Sobre todo porque ellos se sienten indefensos ante todo esto. Entonces, si uno tiene que pensar en una forma de abordar este tema con los hijos, primero, importante, hablar del tema. Hablar con serenidad del tema, con tranquilidad, le permite a ellos
acomodarlo de una forma en que no sea tan angustiante, que no los estrese tanto y por lo tanto no los inmunodeprima. Entonces, es importante hablar del tema, pero en estos términos que hablábamos recién, en donde, bueno, sí es verdad que hay un virus que es un poco más bravo. Claro, un poquito más nocivo que una fiebre común, por decirlo así. Que la gripe común, claro. ¿Entiendes? Pero primero es importante saber que a los chicos aparentemente no los afecta tanto, al parecer, digamos, su sistema inmune, al ser joven, está más preparado para recibir un agente etiológico como es el virus, nuevo, que es nuevo para todos los adultos, digamos, y también para los jóvenes, pero los jóvenes tienen mayor flexibilidad en su sistema inmune para poder crear anticuerpos y por lo tanto, digamos, las personas jóvenes no son tan afectadas. Entonces, la cuestión es hablar, pero hablar tranquilos. Si uno mismo se desespera, es mejor que hable a alguien que esté tranquilo, ¿sí? Y que pueda también darle las herramientas, diciéndole, bueno, mira, sí, es cierto que hay una cosa nueva, que hay que tomar medidas, pero estas medidas están al alcance de nuestras manos. No son tan difíciles. No son tan difíciles, nos tenemos que, mientras nos lavemos las manos, mientras no digamos, respetemos la cuarentena, ahí el presidente de la Nación va periódicamente actualizando, y con que escuchemos eso ya nos basta. No tenemos que andar investigando y ser infectólogos, coronavirólogos, para poder, digamos, salvarnos de esta situación, ¿no? Entonces, es importante que uno actúe en consecuencias, que no se ponga mal y que no ponga mal a toda la familia. A toda la familia, ¿no? Y obviamente que la distracción, todo esto que vos hablabas de, digamos, si no hablamos de coronavirus, tenemos que hablar de otra cosa, hacer otra cosa, algún juego de mesa, a ver... Alguna peli por ahí también. Alguna peli, el Netflix, hoy hay PlayStation, claro. Hay, no sé, todos los compartir juegos. eso también, ¿no? El tiempo, ¿no? Los padres con claro, los hijos, mira, sumarse a jugar al Play, por claro, decirlo. por ejemplo, yo siempre digo que los chicos deberían tener menos tiempo en pantalla, pero ahora, digamos, es mejor que estén, digamos, jugando a la Play, inclusive con el padre, con los hermanos, y no que estén, digamos, hablando todo el tiempo, preocupándose por el coronavirus, porque los chicos, digamos, tal vez no son vulnerables a la enfermedad, pero sí al estrés que produce la enfermedad, a la sensación de desconfianza, porque además pasa una cosa, Luciana, cuando alguien estornuda ahora, parece que... Claro, que se viene el mundo abajo, sí, claro, lo miran bastante mal. Tremendo, traidor a la patria, parece. Sí. Y estamos discriminando gente, estamos, digamos, peleándonos entre nosotros, incluso entre los médicos, ¿no? Por situaciones que realmente tienen que ver con la coyuntura, con la situación especial epidemiológica que estamos viviendo. Y entonces estamos todos muy sensibles, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso y tratar de bajar un cambio. De nuevo, esto no significa no hacer las cosas que hay que hacer, que nos dicta el Ministerio de Salud, pero sí que bajar un cambio, no hay que ponerse tan mal, tenemos que ser racionales, tenemos que salvarnos de esta todos juntos, hay que ser responsables, pero... digamos, alguien, por ejemplo, en un restaurante que estornuda o que tose, no, digamos, es muy probable que, digamos, tose por fumador crónico, y no porque tenga el coronavirus, y además es un acto que no lo puede evitar, entonces no nos tenemos que enojar con esa persona, ¿no? Es importante que nos cuidemos, sí, pero estamos viviendo situaciones de alarma que sobrepasan todos esos cuidados y bueno, y es importante, de nuevo, ser responsable y, digamos, cumplir con todos los preceptos, pero
estar tranquilos y serenos. Muy bien, doctor. Bueno, muchísimas gracias por todos estos consejos. Lo más importante, estar tranquilos y cumplir con las recomendaciones, no alarmarse, ¿no? Y quedarse en las casas sobre todo. Cumplir con todo y estar tranquilos, porque de esa forma, dentro de un tiempo, vamos a estar mucho mejor. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias, Dulcena. Compartíamos las palabras del doctor Gastón Noriega, médico psiquiatra, quien hablaba acerca de esto, de lo que se está viviendo en la actualidad, de los miedos, de cómo hay que tomarse con un poco más de calma, de tranquilidad toda esta situación y esta pandemia en la que estamos viviendo.